Buen día, banda. Bueno, pues hoy salgo para España. Ustedes dijeron que vlog. Bueno, ustedes no dijeron nada. Yo voy a hacer un vlog, así se hagan la historia No sonora. ni la cama. Ya dice que no tendí ni la cama, es verdad, no tendí ni la cama porque me cogió la tarde como buen colombiano, pero bueno. Así que ya nos vemos cuando esté en el aeropuerto para coger el vuelo a Madrid. Bueno, banda, ya llegamos a Madrid. Bueno, llegué a Madrid, no les conté nada del aeropuerto de Cali porque me fue súper mal. Resulta que llegué al aeropuerto de Cali y no había hecho el formulario de STPH, que es como un requisito que piden aquí para entrar. Entonces lo hice, después pasé a registrar la maleta y la chica me dijo que no podía darme el pase de abordaje hasta que tuviera las cartas de invitación a empresas. Yo le dije como que por qué y me dijo no, que es un requisito, y yo fui a imprimir las cartas, me cobraron 6.000 pesos por una hoja, re caro, más o menos como $2 por una hoja, por una impresión. Lo hice, después tuve un problema para hacer el check-in migratorio, que no me quería cargar el internet. Bueno, llegué justico a coger el vuelo, literal justico, 10 minuticos más y pierdo el vuelo, pero bueno, se llegó. Así que estoy esperando que me recojan y ya les muestro dónde me voy a quedar. Bueno, banda, venimos a un Domino's a comer. Representante de Perú, Andrés Villalobos. Estamos con el Dane, el Racing y Sabino. Vamos a comer porque estuvimos esperando a Villalobos como 5 horas que no podía salir del aeropuerto. Pero... Primer viaje, nada más, mire. Primer viaje. Entonces, Primer viaje. fue en ese momento donde el señor del Domino nos dijo que no podíamos estar grabando dentro del Domino, así que dejé de grabar y me fui para la calle. Bueno, justo como hace 3 años, llegando al parque, esta vez con combo puro latino. Ah, Puro latino, papi. Puro latino, el Dane papi. se cuela, pero- Mismo Medellín. Y el parque que está supremamente lleno. Como siempre, somos los últimos en llegar. A las 4, ¿vale? Bueno, banda, estamos haciendo un vlog, recuerden, entonces tengo que grabar algunas partes hablando. Aquí estamos con un par de colombianos, el Mauri por fin llegó a donde la gente. Hola, chicos. Y tengo mis propios proyectores, vea, proyectores propios. Así que nada, no grabé el entreno porque estábamos disfrutando. Y pues nada, mañana ya les grabo algo mejor. Bueno, banda, ya venimos del entreno, vamos a subirnos al metro. Toda la banda Street Workout, parecemos ladrones, pero vos sabes que siempre la calidad nos improvisa. A ver, un saludito para mi vlog. Oye, chicos, estamos en el tren de Madrid. Costa Raza, me cago en todo. Enfócame, apágame esa cámara. Apágame esa cámara. Hermana, apágame esa cámara. Vamos ya para donde nos vamos a quedar a dormir, porque ya estamos cansados. Pero alta banda la que viene aquí. Así que nos vemos ahora. ¿Y qué pasa, gente? Pues ahora sí ya inicia literalmente el vlog. Ayer no pude grabar mucho, así que mi vlog se salió un poquito de control, pero ya hoy lo inicio. Estoy en la casa de Jordan junto con Mauri y acabo de llegar Adri. Vamos a almorzar primero, a comer alguito, y de ahí ya vamos a ir para el sorteo, que es donde vamos a elegir las batallas. Vamos a ver qué batallas se dan el día de hoy. El sorteo lo voy a grabar, así que vamos a ver qué se presenta. Y ahí los dejo. ¿Qué pasa, banda? Ya desayunamos. Vamos a hacer lo del sorteo, ya son las 4, no lo podemos creer porque está pasando el tiempo súper rápido. Por aquí está el señor Sergio Ordóñez, tiene el bíceps roto y el dorsal roto y no ha hecho nada, ni operación ni nada. Él dice que se cura solo. Sergio es super saiyajin. Por ahí hay algunos competidores también. Y nada, vamos a ir a hacer el sorteo. Después del sorteo, pues ya sabemos qué batallas van a haber y creo que vamos a ir a entrenar a Margas. Cuando estemos dentro del sorteo les muestro algo más. Ya estamos yendo a punto de hacer la legislación de los versus. Voy con el papá del frontler, el money workout. Y bueno, vamos a ver qué batalla le dan. Igual también lo voy a grabar, así que estén atentos. 暁は集ったコナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒ Cristo dijo que él se iba a colocar con él.
y aguanta. Y intenta sus palabras, dice, yo soy un tío de palabras, que si él quiere la batalla, la tenemos y mi nombre está impuesto. Vale, ahora sí empezamos con el resto del maestro. Pues vamos para allá. Si quieres hacemos una cosa, sacas tú el papel, canta el nombre, pues que canta el nombre. Marina. Edu Villar. Edu Villar ha sido el primero en salir. Gabo Tavares. ¡Brasil! Uy, papá. ¡El papá! Tomás Curranov. Otro duro. En la casa. Buenas, Mauri. Siéntate. ¿Qué es que fue, parce? ¿Todo bien? Marcelo Luna. Marcelo Luna. Ciencia, ¿eh? El actual campeón. Están saliendo todos los latinoamericanos primero, Pero me caga. Por favor, que venga Benjamín Serrano. San Gohan. Marianito. Mariano. Qué hombre tremendo. Yari. Xavier. Que venga Xcarius. Mi hermano de la Italia. A partir de ahora, los que le toquen. Cierran batallas. No hay más. Es elegir. Eric Barsi. I already choose my brother Kurganov. Tomás Pues justo saca su nombre. Joey. Duro, bro. There is tensión. ¿Quiénes faltan? De los duros, ¿quiénes faltan? Cuate. Falta Cuate, falta Mauri. La primera batalla, guacho. Yusuf Moro, que venga. Ya sabe dónde quiere ir. ¿Quién? Yarin. Ah, manica. Me asusté y todo, güey. Yarin. Andrés Villalobos. Perú en la casa. Go. Here. Xavi. ¿Dónde está Xavi? Xavi, mi compadre. José Hermosillo. ¿Qué te sale los audífonos? Claro, se le quedan con flow. Vale, gira, alegre. Ya dijiste. ¿Te queda Mauri? Ah, está Mauri todavía. Échate un poco por un lado, Mate. Señálame, hermano, donde lo hagas. Germán. ¡Rayos! El Bar Sky. Marsky. El Bar Sky. Ilyes. Bueno, lo malo en inglés es que el inglés da bueno. ¡Mauri! Que salga, por favor. Aina. Aina Moreno. Mi hermana. Tú y todos, tranquila. Stephanie. Esa pelada, ¿cómo está? La berraquera. ¿Vieron qué, parcerica? ¿Qué se ha contado? Arriba salió Sabina. Sabina. Tiago. Bueno, banda, terminamos de ya los versus. Estoy con el Petelo. Algunas inconformidades por la manera de los jueces, en especial con las combinaciones y dinámicos. Pero bueno, ya es de cada quien. Tavares, ¿qué piensa de cómo van a calificar los jueces?
¿Qué piensas? ¿Alguna crítica mala o todo sí. bien? No, todo bien, no. Yo creo que para mí tiene que cambiar un poquito lo modo de pensar porque tiene muchos jurados que no hacen free, Sí. tanta vía de dificultad. Y los otros también que tal vez no hacen tanta fuerza y no saben la dificultad. La diferencia. Sí, entonces quería que tenía que tener un criterio un poco más así, más limpio, comprender un poco más las reglas para poner eso. Yo creo que no está tan así, espeso, no está tan limpio para mi cabeza pensar lo que va a pasar. Pero vamos. Toca disfrutárselo. Sí, es verdad. Pero bueno, esto es solo una parte. Aquí el juez de combinaciones. Amigos, ahora el más toca lo querido de España. El más querido de España. Ya soy viejo, roto, Pero arrobellado. tiene una lesión de bíceps y una lesión de ancho y aún así compite. Entonces, Sí, hermano, es un maldito. Alto loco. Y pues nada, banda, esto fue como la de los versus. De aquí ya sigue pues una comidita y a descansar para mañana el torneo. Y bueno, ya nos vemos, yo diría mañana. Bien. Venimos a comer antes de ir a dormir. O sea, uy, estoy cansado y no he hecho nada, no sé por qué. Venimos a comer a un restaurante italiano. He aprendido italiano, portugués, francés, o sea, Buen día, banda. Hoy es el día de la compe. Así que hoy toca ya la competencia. Ayer se durmió bien, yo por lo menos dormí bien. Me levanté con este oído tapado, mala esa de mi oído, pero igual toca pararse firme sin un oído. Estamos en la casa de Jordan otra vez. Solo nos toca irnos en metro, así que toca salir con tiempo porque posiblemente nos perdamos. Pero antes toca ir a comer. No sé si a desayunar o a almorzar porque ya es hora de almuerzo, pero no hemos desayunado. Hoy es el día de la compe. Voy a grabar algo del trámite hasta allá, o sea, de cómo llegamos hasta allá, 100 metros, a ver si no nos perdemos. Y eso, vamos a ver la compe, a ver cómo nos va. No, banda, ahora sí ya vamos camino al evento. Él dijo salir a la derecha, ¿no? A la derecha, caminar hasta la segunda calle y voltear a mano izquierda al fondo. Nos encontramos con la estación del mío. Ahí hay que coger el metro. La 21 hasta Unidad Deportiva. Epa, y llegamos. Unos momentos después. ¿Qué pasa, banda? Ya estamos en el sitio ya a minuticos de salir del torneo. La barra un poquito alta, lisa, pero creo que ya lo están solucionando. Aquí está mi versus, el cuatecito, papá, el man y papá del Fro. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va la competencia, vamos a darlo todo y a disfrutar las batallas, que las batallas van a estar muy locas. Así que les voy a estar grabando algo y ahí se los muestro. Y no se nos va a ver, ¿vale? Vais a estar detrás de la cortina, ¿ok? Isma va a estar presentando el evento y va llamando de uno en uno. ¿Salís? Orden de batalla. Espera, salís, es el orden de la batalla, ¿por qué se salís? Te saludáis o digo, sentaros ahí. Okay, guys, we're gonna be calling your names one by one. When you go upstairs, there's a curtain there. Isma will be saying your names by order of the battles. Bueno, banda, estamos ya a minuticos, de hecho ya están saliendo los primeros atletas. Nada, banda, vamos a ver cómo nos va. Este año venimos tres muy poderosos, así que yo creo que un buen resultado vamos a tener. Bueno, banda, ya nos hicieron sentar. Este es el espacio donde vamos a estar los participantes. Ya han entrado casi todos. El espacio son de más o menos 1200 personas, pues no han llegado todos, pero ya hay bastante. A darla toda, perros. Mauri, unas palabras para mi vlog. Sin palabras. De este punto yo creo que ya todos saben lo que sucedió. En mi batalla contra Cuate perdí en la primera ronda, en una batalla un poco igualada. Tony perdió en su primera ronda contra Aristop. Allendez perdió en su primera ronda contra Yowie. Hubieron 720s. Para mí el que mejor estuvo en todo el torneo fue Ilies, que demostró que tiene una gran fuerza. Creo que se dio a conocer y aprovechó muy bien la oportunidad que tuvo. Y pues obviamente Villalobos, que en su primera participación internacional llegó al podio.
ha terminado todo ya, chicos. Al final ha ganado Christoph, segundo Tavares, tercero el compañero de Perú Villalobos. Alto nivel dio Villalobos, yo sabía que le iba a dar una buena presentación. En cuanto a mí, me quedo un poquitico como con el amargo. Es un pequeñito fallo ahí, pues creo que eso fue lo que me hizo perder. De igual manera, pues toca seguir entrenando, seguir dándole y nada. Pues gracias por ver el vlog, espero que quede bien porque es el primero que he hecho en mi vida. Y pues nada, agradecidos con Calistecnia, que fueron los patrocinadores para este evento, y nos vemos próximo.